Se ve, licenciado. Ok, gracias. Entonces, continuamos. Habíamos visto los primeros dos rubros importantes, que eran la parte de disponibilidades e inversiones, de qué se trataban, cuál es su importancia. Y vamos a ver la tercera parte, que es la parte de créditos. ¿Ok? En este caso, pues comenzamos por la definición, que es la parte un poquito más fuerte, más importante, ¿no? Nos dice que una operación de crédito es una operación por la cual una entidad financiera, previa evaluación de la capacidad de pago, pone a disposición del cliente una cantidad determinada de dinero. ¿Okay? El beneficiario debe devolver este monto con el plazo y las condiciones establecidas. Entonces, ¿crees que es un crédito? Es cuando la entidad financiera pone a disposición de nosotros, de una persona natural o jurídica, un monto de dinero, ¿ya? Y nosotros debemos devolver ese dinero en condiciones establecidas. Principalmente, las condiciones se van al plazo de la operación, a la tasa de la operación y al tipo de cuotas de la operación y garantías, ¿no es cierto? La parte detallada, ustedes tienen un módulo específico de gestión de crédito, así que ahí van a poder profundizar. Pero de manera muy general, un crédito, las condiciones principales que se pactan en una operación de crédito, obviamente es el monto que se nos va a otorgar, ¿no? La tasa a la que se nos va a otorgar, el plazo al que se nos va a otorgar y las condiciones de garantía sobre las cuales se nos va a otorgar. ¿Ok? Son las principales condiciones que se establecen en una operación de crédito. Ahora, para darnos esa operación de crédito, habíamos dicho en la anterior, no recuerdo si en la anterior clase, que la entidad financiera evalúa principalmente dos cosas. Aquí, por definición de ASFI, solo nos dice que la capacidad de pago. Pero ¿cuál habíamos dicho que era la otra? Que una empresa evalúa principalmente dos cosas para darnos un crédito. Capacidad de pago y voluntad de pago. Y voluntad de pago, ¿no es cierto? Hablando más precisamente de personas naturales, ¿no? Porque no le vamos a pedir una voluntad de pago a la CBN, digamos, ¿no? Es una empresa. Pero cuando hablamos de personas naturales, para los diferentes tipos de créditos que hay, para operaciones de consumo, vivienda, eh, para comercio, etcétera, se evalúan principalmente esas dos cosas. Uno, la capacidad de pago y dos, la voluntad. ¿Por qué resulta fundamental? Y para que entiendan un poquito la importancia de esto, evaluar la capacidad de pago significa que yo evalúe que el flujo financiero, el flujo de caja de la persona, perdón, sea positivo, ¿ok? De acuerdo a los parámetros que la entidad en sus políticas determina, ¿ok? Yo necesito establecer que el flujo de caja de la persona es positivo, es decir, que tiene disponibilidad de efectivo para pagar sus cuotas de crédito, ¿ok? ¿Por qué recalco esto? Porque hace muchos años atrás, cuando este no era el principio, aunque no crean, perdón, este no era el principio para dar un crédito hacia el esto hace unos 15 años, un poquito más, 20, 15, sí, unos 15 años, un poquito más, no se evaluaba fundamentalmente la capacidad de pago. Tú ibas a una entidad de intermediación financiera, banco que quieran, Nacional, Visa, el que gusten, y tú le ibas a decir, miren, necesito $80,000, ¿ya? Pero evaluaban tu sueldo, digamos que eras un asalariado o tenías un negocio independiente y tu flujo promedio era de 5,000 bolivianos. O sea, tu capacidad, como que por lógica tu capacidad no da. Pero le decía, ¿sabe qué? Yo tengo dos casas que me han dejado de herencia, así que tengo garantía. Entonces, el banco, aunque no crean, te daba la operación de crédito. Es decir, tú pedías los $80,000 con tus 5,000 bolivianos de sueldito, que tu flujo obviamente no era suficiente, pero tenías tremendo respaldo patrimonial. Tenías dos casas a tu nombre como herencia, pues, imaginémonos que era una herencia, y el banco aceptaba, porque no entendían en esa época que el crédito no se paga con garantías, se paga con flujo, se paga con cash, con efectivo. ¿Okay? Con eso, por eso es tan importante cuando hacemos la evaluación del crédito que vemos la disponibilidad de efectivo del cliente. En esa época después se vino una crisis entre 98 y 2000 en nuestra economía. Obviamente cayó el sistema financiero, pero les recalco,
cae la economía, el sistema, automáticamente cae el sistema financiero o cae el sistema financiero y se jala la economía. Entonces, el problema fue que esos bancos entraban en niveles inimaginables de mora hoy en día, como les decía, 16, 18%, o sea, los indicadores que hoy tenemos en promedio en el sistema, entre 2, 2.5, 2.8, así ya nos queremos rasgar las vestiduras, esa época eran 16, 18%, imagínense la diferencia. Entonces, hubo tremenda crisis de mora y las entidades hicieron lo que correspondía, ¿no? Yo te había dado la operación de crédito con una garantía, pues te voy a liquidar la garantía. Resulta que en esa época las entidades empezaron a estocarse de garantías. Los bancos parecían inmobiliarios porque tenían casas y departamentos o autoventas, tenían un montón de vehículos inmuebles que habían liquidado por las operaciones de crédito. Y en vez de ser beneficioso, era contraproducente. ¿Por qué? Porque eres pues banco, no eres entidad inmobiliaria. Entonces no tenías la capacidad de mantenerlo ni gestionarlo eficientemente. Te generaba costos operativos, había que hacerle mantenimiento a los inmuebles, impuestos y demás, ¿no es cierto? Entonces se dedicaron a rematar y a tener bienes en vez de seguir con sus créditos vigentes. ¿Okay? Entonces, la lección aprendida desde entonces fue que los créditos no se pagan con garantía, se pagan con flujo. ¿Ok? Por eso es tan importante la evaluación en una operación de crédito. Decimos que se constituye en el principio fundamental para evaluar la capacidad de los deudores. ¿Ok? Hay que evaluar, bueno, a ver, en la parte de tienen, si no me equivoco, un módulo específico también de análisis financiero, ¿no es cierto? Sí, Luis, tenemos. ¿No es cierto? Entonces, ahí van a ver que lo que se evalúa de los indicadores financieros es básicamente estabilidad y tendencia. ¿Ok? Es decir, si tú tienes tus ingresos, me interesa saber cuán estables son tus ingresos y cuál es la tendencia que tienen, a la alza o a la disminución. Por eso van a construir ratios financieros, indicadores, van a ver los que se construyen balance general y estado de resultados para personas microempresarias o para microempresas, porque las empresas tienen sus balances, pero las personas dedicadas a las operaciones de microfinanzas o microempresa, perdón, no las tienen. Entonces, un oficial de crédito va y tiene que armarle sus estados financieros. ¿Y qué evalúa? Estabilidad y tendencia principalmente, entre muchas otras condiciones. Pero lo que nos interesa es que si le voy a dar un crédito a una persona, pues sus ingresos sean estables, no sea que por buena suerte de estos meses le ha ido muy bien, se ha disparado sus ingresos y que yo aprovechando ese alza en sus ingresos, le haga la evaluación. No es cierto, esos son datos atípicos, outliers se les llama, y esos hay que suavizar. Entonces, analizo mucho la estabilidad de esos ingresos. Y la tendencia, que es lo que muchos deben conocer, que sacamos líneas de tendencia para ver si están de manera ascendente o descendente. ¿Ok? Y que obviamente las actividades para darle un crédito a una persona tienen que ser propias del giro del negocio, del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que, por ejemplo, hay una empresa que es... vamos a suponer que es una empresa, que vemos un ejemplo de una empresa productora de muebles de madera, ¿ok? Entonces vamos a suponer que es una empresa relativamente, una empresa mediana, ¿eh? Y yo evalúo sus estados financieros, tiene buena estabilidad, tiene buena tendencia, pero resulta que en su balance yo determino que sus principales ingresos están dados por el rubro, por una de las cuentas del estado de resultados de otros ingresos. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que en el estado de resultados, la primera cuenta, ¿cuál es nuestra primera cuenta en el estado de resultados? Nuestra primera cuenta en el estado de resultados. Las ventas, ¿no es cierto? A las ventas yo le disminuyo el costo de ventas para sacar mi utilidad bruta. A esta utilidad bruta yo le voy a ir disminuyendo
los gastos operativos y administrativos o comercialización de la empresa, y me da una utilidad bruta antes de intereses e impuestos, ¿ya? Si quiero sacar el EBIT, ¿ya? Y que me dice que la actividad es propia, ¿cuánto genera de utilidad propiamente la empresa? ¿Ok? Por su actividad. Pero debajo de eso solemos sumar otros ingresos o ingresos financieros también, por inversión de financieros, que no son propios del giro del negocio de la empresa, pero que en muchas empresas son más importantes que los ingresos por ventas de productos. Entonces yo evalúo eso, porque los ingresos tienen que ser pues por producto de la empresa. Si la empresa es productora de muebles, fabricadora de muebles de madera, los ingresos tienen que provenir de eso. En esta empresa era un ejemplo parecido, algo así que me tocó hace muchos años. Resultaba que la empresa tenía mayores ingresos porque tenía un gran espacio de almacenamiento en la ciudad de Alto y alquilaba esos espacios y los hacía más rentables que su mismo negocio. Era una zona altamente comercial, por lo tanto los espacios los acomodaba, o sea, supo administrar su espacio adicional, pero tenía en sus balances más ingresos por alquiler de espacios, de ambientes y algo más que hacía, que por los ingresos propios de la empresa. Entonces, hay que determinar, pues, si es una empresa productora de muebles de madera, demuéstrame que tiene rentabilidad por ese negocio. A eso le llamamos, los que van a ver un poquito de análisis financiero, el EBIT, ¿no? El ingreso operativo tiene que ser positivo. Entonces, esas son las principales evaluaciones que hacemos. ¿Ok? Y otra cosa que hacemos al evaluar la capacidad de pago, ¿ok? Es, bueno, ver la estabilidad, modelo de negocio, tendencia, y ver que si se ajusta a ciclos de negocio o a ciclos productivos y factores internos o externos. ¿A qué nos damos con esto? Que muchas de las, o sea, muchos de nosotros, los que trabajamos como dependientes, pues recibimos un sueldo fijo mensual, ¿no es cierto? Es lineal. Pero muchas de las personas, microempresas o empresas productoras, no reciben pues sueldos o beneficios o utilidades lineales. Entonces, tienen actividades que tienen altas o bajas, dependiendo si son procíclicas, anticíclicas, es decir, dependiendo del ciclo de producción en el que se encuentren anualmente. ¿Okay? Por ejemplo, las ventas, hay empresas que son productoras de textiles, ¿no? Chompas, chamarras, qué sé yo, y obviamente estamos entrando a época de invierno, por lo tanto es obvio que esta época es en la que se incrementan sus ventas, ¿no es cierto? Desde mayo, junio, julio, hasta un poquito de agosto, tienen mayores ventas, es lógico, porque está en la época de invierno y ellas producen chompas, chamarras, chalinas, qué sé yo. Lo cual es lógico que disminuya después, septiembre, octubre, noviembre, porque entramos a primavera, verano, la temperatura incrementa, por lo tanto, si bien venden en la ciudad de La Paz, en otras ciudades, porque normalmente hace frío, por lo menos en La Paz, ya no es tanto, ya no es en época de invierno, entonces sus ventas bajan. Entonces, se tiene que tomar muy en cuenta la estacionalidad de sus ingresos, ¿ok? ¿En qué época estamos vendiendo? Exactamente lo mismo pasa cuando son productores agropecuarios, ¿no? Hay una época en la que ellos siembran, después esperan a que el producto madure y recién cosechan. No es que todo el año reciben su beneficio los productores agropecuarios, ¿no? Tienen ciclos de producción. Esos son los principios fundamentales para evaluar mi capacidad de pago. Como les digo, esto lo van a ver en detalle, esta parte de la tendencia y estabilidad que sigue, la parte de análisis financiero y esta parte de los ciclos cuando vean la gestión de créditos. Y que también tienen un módulo específico. Ahora, vamos conociendo, pero para que entren ya bien conocedores de a qué están entrando cuando vean la evaluación la gestión de créditos, van a pues evaluar una operaciones de crédito, ¿no? Pero vamos con el entorno bien cabal de qué es una operación de crédito. Primero decimos que por clasificación de forma, ASFI nos dice que hay 3 formas de crédito. Crédito directo, indirecto y contingente, ¿ok? Crédito directo constituye que el monto de operaciones de préstamo, descuento, adelantos en cuenta corriente que van directamente al prestatario, a mí. Es decir, yo, Jessy Argueta, he ido al banco mercantil a sacar una operación de crédito, 10,000 bolivianos para mí. Ese crédito está clasificado como crédito directo a mí. ¿Ok? La relación es sumamente simple, ¿no? Yo he recibido directamente esos recursos. Crédito indirecto
es aquel que incluye los montos garantizados ante una entidad por el pago de obligaciones de terceros. Es decir, yo estoy garantizando a un amigo Juan, por lo tanto, Juan ha recibido los recursos. Él ha recibido el crédito directo, pero yo he recibido el crédito indirecto. Yo también soy deudor de la entidad, ¿ya? Pero de manera indirecta. ¿Ok? Bajo la forma más tradicional, soy el garante. ¿Ok? Y el crédito contingente, que nos dice que incluye el monto de fianzas, avales, cartas de crédito y otras garantías emitidas por la entidad a favor de terceras personas por cuenta, por cuenta del prestatario. Para diferenciar un poquito, ¿qué entendemos por contingente, por contingencia? Yo no sé yo, ¿qué entiendo? ¿Qué es una contingencia? Licenciado, buenas noches, le habla Jenny. Jenny, por favor. Son acciones que se toman ante sucesos inesperados. Estos pueden ser naturales, pueden ser ocasionados por una mala finanza, pueden ser por el tema de sistema. Exacto. O sea, es un evento que se da cuando algo se produce. En este caso, tú me has puesto contingencias malas, ¿no? Cuando hay no sé, Inesperado. algo inesperado, ¿no es cierto? Pero es exactamente ese sentido. Entonces, en este caso, el crédito se da cuando pasa algo, ¿ok? Hay dos ejemplos muy simples. Uno es las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque yo voy a la entidad y saco una tarjeta de crédito por 5,000 bolivianos. Yo en ese momento, yo le debo al banco 5,000 bolivianos. Me acaban de entregar mi tarjeta. Me la entregan, tiene su tarjeta de crédito por 5,000 bolivianos, señor Jessica. Yo en ese momento ya le debo 5,000 al banco. Paulette, ¿qué dirías? ¿Ya le debo? Todavía no le debo al banco. Todavía no, licenciado. Usted llega a deber al banco cuando realiza una compra, vamos, dinero en su cuenta, como es una tarjeta de crédito en este caso, entonces el banco ahí sí recién le da el crédito en cuanto usted hace una compra por eso y paga. Entonces el banco, usted no siempre van a ser los 5,000, digamos, puede comprar, no sé, por unos 300, unos 1,500, 2,000, antes de llegar al tope. Entonces, por ese monto que usted está comprando o que usted está consumiendo la tarjeta, ese va a ser el monto por el cual el banco le va a cobrar el interés recién desde el día que usted ha hecho esa compra o ha consumido ese crédito que tenía. Recién se le empieza a cobrar o recién usted tiene la deuda con el banco. No antes o cuando le dan la tarjeta, no es así, sino que tiene la facilidad, digamos, de que cuando le falte puede usar este crédito que tiene. Excelente, muchas gracias. Entonces, a eso le llamo contingente. ¿De qué depende el crédito? De que yo pase la tarjetita. ¿Ok? Perdón, a eso le llamo crédito contingente, de que yo llegue a pasar la tarjetita, consumo, como nos decía la compañera, 300 bolivianos, entonces ese crédito que yo consumo, esos 300 bolivianos, recién se vuelven crédito directo. ¿Ok? Pero tengo 4,700 todavía en crédito contingente. ¿Cuál es la contingencia? ¿De qué depende el evento de contingencia? De que yo pase la tarjetita y consumo. ¿Ok? La diferencia queda clara, ¿no es cierto? Esto, el directo es a mí, esto es lo que yo garantizo a un tercero, ¿ok? Y esto es lo que depende de que yo consuma para que se materialice el crédito y se vuelva directo. ¿Ok? Ahora,
¿Por qué es importantísimo que al evaluar mi operación de crédito, yo determine si Yesid tiene crédito directo, indirecto o contingente y o contingente? ¿A qué me voy? O sea, yo estoy yendo al banco, ¿no es cierto? En este caso, digamos que ya tengo mi crédito con Banco Mercantil. Y ahora me voy, necesito más platita, pero me han ofrecido unas buenas tasas en el Nacional y me voy al Nacional. Entonces, el Nacional igual va a evaluar mi capacidad de pago. Pero dentro de evaluar mi capacidad de pago, ¿ya? Este señor solo se va a ver que yo tengo crédito directo con el mercantil, es decir, que yo me he sacado, creo que dije 10,000 bolivianos del mercantil. ¿Solo eso le interesa? Va a ver si no es garante en otro crédito. Excelente. Lo primero que vamos a ver, vamos a sacar los reportes y vamos a ver, pero mire, usted tiene sí un crédito chiquito en el mercantil, ok, sí, 10,000 bolivianos, no le afecta en nada su capacidad, pero usted es garante de una operación de $50,000 en el Banco Visa. ¿No? Y además tiene, bueno, ahorita no está sin consumo, pero tiene crédito, tiene una tarjeta de crédito con el banco de crédito. Ok, para evaluar mi capacidad de pago, ellos tienen que ver cuánto me afectaría que este crédito indirecto se materialice. Porque si la persona, al Juan que yo le he garantizado, no paga, pues resulta que yo tengo que pagar. Yo termino pagando esa deuda. ¿Ok? Entonces, cuando me evalúan en el Banco Nacional, tiene que decir, ok, pero usted es garante de una operación. Para mí eso es riesgo. Entonces, yo tengo que ver cuánto de su capacidad de pago se iría a pagar esa operación. Y además tiene una tarjeta de crédito, que si bien ahorita está con cero, o sea, no, usted no tiene consumo cero, pero usted puede utilizarla en cualquier momento. Entonces, yo voy a ver que usted ha consumido todo su tarjeta, cuánto es la cuota para su pago de cuota y mantenimiento, y en base a eso vamos a evaluar su capacidad de pago. ¿Ok? Entonces, parece muy simple la clasificación, ¿no es cierto? Esto es directo a mí, cuando garantizo y es contingente. Pero lo importante es el momento en que yo evalúo la operación de crédito. Porque yo no puedo fijarme solo en cuánto debo directamente de la operación. Porque cualquier rato la operación que yo he garantizado se cae y yo me vuelvo deudor. Y obviamente afecta mi capacidad de pago y obviamente voy a estar en riesgo de incumplir con la garantía y incumplir con mi nuevo crédito. Y esto les recalco porque, aunque no crean, hasta hace unos años atrás que yo veía dos entidades de financieras, no tomaban en cuenta la parte de indirecto, o trataban de obviarla o de esquivarla para dar la operación de crédito, para dar los créditos, ¿okay? Que es importantísimo. Hay otras operaciones que directamente sí te sumaban. Una experiencia tenía con FIE. El FIE directamente no te preguntaba si se sacaba el reporte, te pedía el plan de pagos de la operación que habías garantizado y ese monto de la cuota te la sumaba a la cuota que tenías. Y así evaluaban tu capacidad de pago. ¿Ok? Entonces es importante conocer estas tres formas de crédito. Ahora, rápida, aquí una ultimita, que son las boletas de garantía, que las vamos a ver en la parte final. Ahí vamos a especificar un poquito más sobre qué son las boletas de garantía, ¿no? Pero es lo mismo, es un papel que me han dado, pero que yo todavía no le debo al banco. ¿Cuándo le voy a deber al banco? Cuando venga al tenedor de la boleta de garantía y me la quiera liquidar. Mientras tanto, solo es una boleta de garantía, pero no es crédito. Pero vamos a ver en la parte final de esta clase. Ahora, para que conozcamos, por muchos ya deben estar familiarizados, pero vamos a recalcarlos, que otra clasificación de formas de crédito es según el objeto de la persona natural o jurídica al que le damos la operación. ¿Ok? Que básicamente se clasifica en 5. Uno es el crédito empresarial, el crédito PYME, el microcrédito, ¿ya? Que este microcrédito está dividido en individual, solidario y banca comunal. Son tres clasificaciones según ASFI. Hay el crédito de vivienda y el crédito de consumo. ¿Ok?
Los tres primeros, por eso le pongo esta llavecita, los tres primeros están destinados a una persona jurídica, es decir, a una forma de empresa. Estos tres primeros, el empresarial, el pyme y el micro. ¿Ok? Y los segundos, perdón, los últimos dos son crédito de vivienda y de consumo, pero a personas naturales. ¿Ok? Entonces, la primera clasificación de las 5 formas de crédito que tenemos según destinatario es 3 a empresas y 2 a personas. ¿Ok? Ahora, cuando yo doy un crédito a una empresa, lo primero que tengo que saber es, o sea, si yo voy a solicitar, yo soy el representante legal de la empresa o el apoderado, como quieran, yo voy a solicitar un crédito y yo le digo a la empresa, al banco, mire, soy una empresa, o soy una empresa pyme, o soy un micro. ¿Cómo yo sé qué tamaño de empresa soy? ¿O dónde correspondo? ¿Cómo clasifico estas tres? A ver quién nos puede comentar un poco. Yo soy el representante legal, quiero una operación de crédito, voy al banco, y el banco lo primero que tiene es, el banco me preguntará, a ver, ¿usted qué tamaño de empresa es? Y ahí, según eso, definimos, usted dice que es empresa grande, ahí, entonces lo voy a ubicar aquí, según eso le voy a evaluar su operación. ¿Cómo definimos eso? Adelante, el retorno. Carmen. Clasificar. No logré escuchar nada, perdón, no sé si es mi internet o está con un retorno fuerte. No se logra. Ahora tu audio. Saco retorno, de repente estás con dos aparatos, dos celulares, uno para hablar y otro para escuchar, o algo, no sé. A ver, otra persona pero que pueda apoyarnos, por favor. Adriana. Licencia hace una clasificación sobre el índice de tamaño de empresa en el que la microempresa tiene que ser menor o igual a 0.35 de acuerdo a los indicadores que nos dan, y si es mayor a eso ya entonces pasa a un crédito empresarial o pyme de acuerdo a esa categoría, se va clasificando. Súper, muchas gracias. Entonces, nosotros lo que hacemos... Licenciada, ¿Se escucha? Según la información que nos ha dado la empresa, ¿ya? Nosotros vamos a determinar según la información que nos ha dado la empresa, nosotros vamos a determinar qué tamaño de empresa es. ¿Ok? Entonces hay un indicador que nos dice a cuál de estas tres pertenece mi empresa. ¿Ok? Número 1. Después, dentro del crédito de vivienda, hay el crédito hipotecario y crédito sin garantía hipotecaria. Es decir, yo puedo sacar un crédito para vivienda, con fines de vivienda, vamos a ver específicamente cuáles, hipotecando mi vivienda o sin hipotecar la vivienda. ¿Ya? Pero vamos a ver que hay alguna restricción si lo hago sin hipotecar. Y el crédito de consumo, que es algo muy tradicional, muy común y muy simple, donde yo siempre realmente lo saco como persona dependiente o independiente. Independiente asalariado o independiente que trabajador por cuenta propia, ¿no? Ahora. Me sale una alerta que no sé por qué.
Ya. En las formas de crédito, fíjense que este es igual, es una proporción a junio de 2020. ¿Pueden visualizar una alerta que me sale donde dice favor alejar esta ventana o no? O solo me está saliendo a mí. Sí se puede ver, dice. Elisa. Sí, sí. No entiendo por qué me sale eso. Favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé por qué sale, pero bueno. Ya. En este caso, fíjense que por la estructura del crédito, la parte de microcrédito, este es el total del sistema financiero. ¿Ok? Total del sistema financiero, el 29% corresponde a microcréditos, 26% a vivienda, 22% a empresarial, 17% pyme y 9% a consumo. Esto al 30 de junio del 2020, hace un año atrás. La variación no ha sido mucho. ¿Cómo quito esa alerta? No me dejo visualizar. Voy a cerrar y vuelvo a ingresar a la aula. Deme un minuto, por favor. Pueden volver a ver, ¿no? Sí. Super, ya. Entonces, destaco la importancia de esta composición, porque esto es total sistema financiero. ¿Ya? Visualmente, por obvios motivos, el principal tipo de crédito que se da es microcrédito. ¿No es cierto? Y corresponden después vivienda y empresarial. Obviamente, como o sea, el que nuestras entidades financieras den el principal producto es el microcrédito, está de acuerdo a nuestro modelo de economía, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos muy poco nivel de empresas formalizadas, empresas grandes, formalmente establecidas, legalmente establecidas, etcétera. Y la mayor parte que tenemos son microempresarios y microempresas. Entonces, es donde se suele atacar más fuertemente el área comercial de los bancos. ¿Ok? Uno, porque es por la estructura que tenemos, ¿no es cierto? Porque tenemos más microempresas que empresas formales. Por lo tanto, es más pequeñito la empresa formal que la microempresa. Dos, ¿por qué será más interesante y los bancos buscan el negocio de darle al microempresario crédito? ¿Por qué será más interesante darle al microempresario? Fíjense que hablemos hace unos 10 años atrás, ¿ya? Cuando uno de ustedes era microempresario, iba a Banco Nacional o a Banco Visa a sacar un crédito, pues casi no lograban nada, porque le decían, a ver, necesito tus balances, estados de resultados, tus indicadores, dónde están tus impuestos, facturas, todo, y tú le decías, no, soy microempresario. Había que ver si se puede, que evaluar, no sé. No era tan sencillo, ¿ok? Pero tú te ibas a FIE, a Banco Sol, y en una semana estabas con crédito, ¿ok? Es decir, que ese tipo de bancos se dieron cuenta, los bancos que tradicionalmente les llamamos corporativos, se dieron cuenta que era interesante darles a los clientes de microcrédito, ¿ok? Que si bien, ¿cuál es la diferencia con una empresa? Que la empresa tiene estados financieros formales, localización formal, tiene facturas, etcétera, y el microempresario muchas veces es ambulante, ni siquiera tiene un lugar fijo de venta. ¿Por qué es interesante el microcrédito y por qué tiene
tanta representatividad en nuestros niveles de cartera. A ver, ¿quién nos puede opinar? Ana Julia. Tal vez por los requisitos, ¿no? Como usted decía, por ejemplo, el Banco FIE o el Banco Sol no pedía tantos requisitos porque obviamente este tipo de negocios no trabajan o no tienen lo que es un estado financiero y bueno, pues es el mayor volumen, ¿no? que tenemos en el mercado más que empresas formales o grandes. Licenciado, acotando, Adelante. creo que este tipo de créditos los bancos se han arriesgado a dar por el historial, porque tampoco es que te suelten, digamos, mucho dinero. Como son microcréditos, que yo sepa, primero te hacen la prueba con unos 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 y recién, digamos, según tu historial, como eres microempresario, van viendo cómo trabajas, van verificando algunas cosas, entonces ya con el tiempo, con el historial, por eso del cliente, y paga bien, los retrasos y todo bien, entonces les van dando más crédito, más crédito. A los bancos hasta cierto punto les conviene porque, como les digo al principio, no les dan muy altos créditos, pero los intereses sí son altos, son casi el doble de las empresas, porque las empresas tienen facilidades, entonces se les baja los intereses a las empresas con grandes créditos. Pero los microcréditos no, por lo general están arriba de los 23, 25, 27 en sus intereses y como usted dice, no les dan todos los bancos, entonces pues los microcréditos dicen, sí, ni modo, es el único que me va a prestar y sacan, ¿no? Y hacen eso con los bancos. Entonces creo que por eso también los bancos han facilitado este tipo de créditos, más que la garantía personal también que siempre piden para este tipo de créditos. Excelente. Bueno, así en resumen, un poquito Buenas desordenado. noches. Adelante, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo también creo que es, digamos, para la banca es muy interesante los microcréditos porque hay bastante rotación de cartera. Como dice la compañera, el interés es un poco más elevado, la diversificación también de cartera. Entonces, por eso les resulta atractivo. Exacto, pero definitivamente es mucho más atractivo. Voy a tratar de resumir todo lo que me han dicho. Primero, que los microcréditos, ¿ya? Tienen los requisitos que se le pide a un cliente de microcrédito son mucho menos rigurosos o formales que una empresa formal, pequeño o mediano. ¿Ok? Es más fácil los requisitos formales. ¿De acuerdo? Entonces, tiene ventaja. Pero digamos, una disyuntiva entre riesgo y rentabilidad, ¿no es cierto? Si bien al cliente de microcrédito, y yo no le puedo pedir porque no tiene muchas veces, la mayor parte de las veces, no tiene balances, estados financieros, no factura, no tiene un lugar estable de ventas, o apenas tiene un librito de anotación de ventas, etcétera. ¿Yeah? No le voy a pedir más requisitos. Como banco, yo obviamente asumo más riesgo, ¿no es cierto? O sea, yo le estoy prestando a un microempresario que no tiene balances, estados financieros, no factura, muchas veces, como les digo, no tiene un lugar fijo o va moviéndose, se alquila un espacio, ambientes para producir, para comerciar, después va rotando de uno a otro. Entonces, estoy prestando a una persona informal. Yo como banco asumo riesgos, ¿no es cierto? Que es lo contrario de prestarle a una empresa, porque la empresa es establecida, es formalizada, tiene un lugar fijo, tiene antigüedad. Entonces, yo todo lo que le pida, supuestamente la empresa me lo da. Una pyme o mediana empresa o una gran empresa. ¿Ok? Entonces, el banco dice, si yo asumo más riesgo, pues yo necesito más rentabilidad. Por eso, como nos decía nuestra compañera, yo a ti que eres microempresario, yo te voy a cobrar pues 20, 23, 25, 28, etc. Pero a la empresa, que es formal, que es estable, que tiene estados financieros, etcétera, tiene muchísimo menos riesgos, ¿no? Porque está formalizada, está ahí, tiene patrimonio estable, qué sé yo. Por lo tanto, le cobro mucho menos, 12, 10, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el negocio? En prestar a estos señores, a la microempresa, porque la rentabilidad es mucho mayor.
El riesgo es mucho mayor, pero la rentabilidad también es mucho mayor. ¿Ok? Si yo asumo más riesgo, yo espero más rentabilidad. Ahora, si bien yo les presto, o sea, si nosotros hacemos una comparación de los niveles de mora del microcrédito con el crédito empresarial o pyme, les cuento que los que mejor pagan son estos señores, los micro. ¿Ok? Si bien son informales, no tienen balances, estados financieros, que son los que mejor pagan su crédito. ¿Ok? No digo que esos señores no pagan, o sea, tienen en el indicador de mora, pues un poquito mejor es el de microcréditos. Pero la rentabilidad es pues muy superior en el microcrédito que en el empresarial o el PYME. ¿Ok? Por eso, como ejemplo, hasta hace años atrás, bueno, ya no revisé los últimos 2 o 3 años, yo fui parte de Banco Sol, que es un banco especializado en microcrédito, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, cuando una comparación que hacemos en el sistema financiero, si ustedes comparan el tamaño de Banco Nacional y Banco Sol, ¿cuál es más grande? Comparando Banco Nacional de Bolivia y Banco Sol, ¿cuál es más grande? Andrea. Yo creería que en la cartera microcrédito ganaría el Banco Sol que el Banco Nacional, puesto que están más enfocados hacia los microcréditos. Y el Nacional mayormente da créditos más grandes. Hablando en global, o sea, microcrédito tiene toda la Microcréditos, razón. Pero no, licenciado, hablando en en global. microcréditos que yo sepa, va ganando el Banco FIE y el Banco Sol, porque son los primeros bancos que han dado, creo, a estos. El Banco Sol ha empezado y luego le ha seguido el FIE. Y pues todos las conocen por eso como pymes, o sea, vas a hablar con los comerciantes y todos es el Sol o el FIE, no se van mucho ni al mercantil, ni al Visa, ni a esos, porque esos más están enfocados a las cracos o a las empresas ya bien constituidas. Tiene toda la razón, pero retomo la pregunta. Tamaño total, no por tipo de crédito. En total. ¿Quién es más grande, Nacional o Banco Sol? Nacional. Banco Nacional. Nacional. Definitivamente Nacional, ¿no? Es mucho más grande. Pero les doy para que curioseen estados financieros, el que más gana es Banco Sol. La cartera es como 3 veces más grande del Nacional, ¿no? Pero Banco Sol le gana en utilidades. Es ¿Por que, qué? licenciado, Bancosol tiene una facilidad para los microempresarios, como usted dice, que es parecido a lo que hace ProMujer. Ubica que tienen grupos que se hacen, si no me equivoco, de 4 o 5 personas, y no sé bien hasta qué punto de personas llegan, creo que llegan hasta 8 personas que se pueden hacer, que se garantizan entre ellos. Estos son microempresarios, como le digo, son comerciantes que no están con impuestos, ni con documentos, ni legalmente establecidos, pero Exacto. manejan el comercio negro que hay aquí mucho en Bolivia. Entonces manejan grandes capitales, tienen sus casas, tienen sus autos, se garantizan con estas cosas como también se garantizan como personas entre grupo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que en grupo pagan, en grupo en su fecha tienen que hacer, en grupo en su fecha tienen que sacar, entonces se garantizan entre ellos. Y esto que yo sepa, el único banco que está manejando y manejaba siempre desde hace muchos años era el Banco Sol, cosa que ni el FIE ni otros bancos tienen, licenciado. Sí y no, ahí podemos debatir un poquito, porque sí, Banco Sol nació así, indudablemente, porque era el tipo de banca comunal, ¿no es cierto? O sea, había garantía comunal, nos sacábamos entre un grupo de personas y todos nos apoyábamos para sacar el crédito. Pero, ¿cuál era o sea, era lo bueno? Porque nos empujábamos todos para sacar el crédito, pero éramos 8. Uno de ellos o 2 no pagaban. Yo estaba en ese grupo, digamos. Si no pagaban, pues era mancomunado. Yo tenía que terminar pagando por ellos. ¿Ok? Lo que pasó fue que la capacidad de pago de los clientes de microcrédito de Banco Sol, ¿ya? Y de varias entidades de microcrédito fue evolucionando favorablemente. Y llegó un punto en que ellos tuvieron la capacidad de decir, no, yo voy a sacar solito. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar solito y no puedo perjudicarme por aquí mis colegas que terminan no pagando sus operaciones.
Entonces fue algo evolutivo. Si Banco Sol nació así, sí nació, pero ha sido una entidad que ha ido desprendiéndose de eso automáticamente, o sea, evolutivamente. Sí tiene, ya es mínimo lo que tiene Banco Sol. Que yo conozco, ProMujer sí es que es altamente trabaja con eso. Y hubo alguien que nos comentó esa experiencia, no recuerdo qué nuestra compañera era, si nos puede volver a comentar algo. Hace unas 2 o 3 clases alguien nos comentó. Alguien que está en... Buenas noches, licenciado. Soy Miriam. Sí, yo le comenté. Yo Oh, trabajo en Fubode. sí. Bueno, las empresas que ahora están, digamos, trabajando con banca comunal, es Crecer, ProMujer, Diaconía, Fubode, IDEPRO, ¿no? Y demás. Y sí, usted tiene razón, pero que yo sepa, Banco Sol ahora ya no da en grupos. Sí, nacieron Banco Sol y Proden con banca comunal y luego se dividieron y ya no están trabajando ahora con grupos. Ahora, respecto a la garantía, los contratos de la banca comunal salen con garantía mancomunada, solidaria, indivisible. En la normativa ASFI también ya estamos dentro de la ASFI. Los grupos comunales están conformados por 8 personas como mínimo y 30 como máximo. Los plazos, bueno, ya depende de cada institución, pero están generalmente con 32, 40 y 40, 32, 40 y 48 semanas. Los pagos son cada 28 días, donde las personas se reúnen para poder pagar sus créditos. Cada una tiene que tener una actividad económica que le permita cancelar el crédito y contar con la garantía del grupo comunal. Excelente, muchas gracias. Esos bancos Sol, si tú lo sabes último, yo hace años estuve ahí y que yo recuerdo cuando estaba de salida ya era mínima ese tipo de créditos, había un poco, pero bueno, si tú tomaste conocimiento, como digo, hace años que ya no estoy, pero de repente ya no están trabajando. Y te digo justamente, como les digo, es por eso, ¿no? Los clientes tienen toda la capacidad de hacerlo ahora por cuenta propia, o sea, tienen por qué sacar. Muchísimas gracias. Ahora, para ver la estructura aquí rapidito, lo que me importaba es que lamentablemente, o sea, si bien esto es rentable para los bancos, es apoyo al microempresario, y como quieran, pero en la estructura de cartera como país no es lo favorable, porque lo que deberíamos impulsar es a las empresas, ¿no es cierto? Porque es formal, tiene efectos multiplicadores, como alguna compañía nos decía, estar en un negocio, no sé si llamar negro, no sé si es el término de usar, pero es muchas veces de contrabando, comercio informal, o sea, etcétera, ¿no es cierto? O sea, se fomenta muchísimo ese tipo de actividades y lamentablemente de eso es de lo que vive Bolivia. Entonces, es la estructura, no como esperaríamos que sea, pero esa es la estructura que tenemos, ¿ok? Ahora, 2 definiciones fáciles para cuando igual estamos revisando nuestra operación de crédito, estamos iniciando a evaluar nuestra operación de crédito, es 2 conceptos esenciales que tenemos que conocer nosotros, que es capital de operación y capital de inversión, ¿ok? Viene una empresa, primeramente estamos viendo la parte de empresas, ¿no? Viene una empresa, yo le digo, usted tiene capital de operación o inversión. ¿Qué es operación? Es un crédito obtenido por el deudor destinado a cubrir necesidades de financiamiento para el pago de conceptos de insumos, materia prima, mano de obra y otros necesarios para operaciones. Es para operar, es para el día a día. ¿Ok? Esa persona, esa empresa, ese microempresario necesita capital operativo, capital de operaciones, cuando va a comprar insumos, materia prima, mano de obra, va a ejecutar, para el día a día, para ejecutar operaciones. ¿Ok? Ese es un tipo de capital. Y el otro tipo de capital es capital de inversión. ¿Ya? Cuando este monto que se va a sacar es para el pago o la compra de maquinaria u otros bienes duraderos para incrementar la capacidad productiva de la empresa. ¿Ok? Entonces, capital de operaciones para operar en el día a día, insumos, mano de obra, etcétera. Pero capital de inversión, cuando adquiero maquinaria o equipos o inmuebles, qué sé yo, para incrementar la capacidad, el volumen, el tamaño de mi empresa y su productividad y ventas. ¿Ok? ¿Por qué es básica esta principal definición? Porque yo le daré unas características, unas condiciones a este crédito de operaciones,
y otras a este crédito de inversión. ¿Ok? La variable lógica y diferente, ¿cuál será? Habíamos dicho que básicamente yo cuando vuelvo a una operación de crédito veo el monto, tasa, plazo y garantías. ¿Cuál de estas variables es la principal aquí? ¿Cuál me afecta? Es decir, yo le voy a dar ¿qué variable diferente al capital de inversión o capital de operación? ¿Qué variable me ayuda a determinar esta clasificación? El destino del crédito. ¿Perdón? Buenas noches. Lo que define si es capital de operación e inversión sería el destino del crédito, ¿no? Exacto. Primero, el cliente me tiene que decir, ¿para qué quieres el crédito? Si él me dice, tengo que pagar a mis proveedores o voy a adquirir más lana, más fierro, más no sé qué, para seguir produciendo, es materia prima, ¿no es cierto? Y si va a comprar maquinaria, máquinas tejedoras, no sé, va a comprar un tractor, es capital de inversión, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esta clasificación lo que me ayuda es lógicamente a dar, la principal variable es me ayuda a la temporalidad, ¿ok? Y eso va a estar reflejado en las políticas del banco. O sea, yo no le puedo dar capital, o sea, crédito para capital de operaciones a 5 años plazo a un cliente, ¿ya? Como tampoco le puedo dar crédito para capital de inversión a 1 año plazo. ¿Se dan cuenta? Si es capital de operación, es que el dinero va a rotar y la mercancía, el inventario va a rotar rápidamente porque está invirtiendo para producir en el día a día. Por lo tanto, la operación de crédito tiene que ser de corto plazo. ¿Ya? Eso dependerá ya de la evaluación específica del destino de crédito, de las políticas del banco, etcétera. Pero básicamente corto plazo. ¿Ok? Que no es lo mismo que si va a comprar maquinaria y recién va a empezar a producir, porque tiene que desde importarla, ¿no es cierto? No, nosotros no producimos, o sea, que si va a comprar maquinaria, tiene que hacer la compra, solicitud, desaduanizar, instalar, qué sé yo. Por lo tanto, el plazo de la operación, lógicamente, es mayor. Entonces, es una de las condiciones básicas que tengo que tener en cuenta para saber qué tipo de crédito que le voy a dar y qué plazo de crédito le voy a dar. Por lo tanto, cuando yo sepa el plazo que le voy a dar, eso se va a ajustar al flujo, ¿no es cierto? Si yo le doy un flujo más pequeño de plazo, no sé, 1 año, su flujo, su capacidad de pago tiene que ser mayor. Y si le doy a más largo plazo, 5 o 7 años, pues se va a suavizar y puede tener más capacidad para entrar, ¿ok? Entonces, lo que me interesa ahorita es diferenciar que uno para capital de operación y otro para capital de inversión. Capital de operación es insumo, mano de obra, materia prima, para el día a día, operar. Inversión es maquinaria y equipo para ampliar tu empresa. Ahora, el crédito empresarial es un crédito personal natural o jurídica que se da para 3 tipos de actividades: producción, comercialización y servicios. Así bien, ¿quién nos define a ver qué es producir, qué es comercializar, qué es servicio? Porque igual, cuando venga mi empresa, yo tengo que clasificarla, dependiendo del modelo de evaluación que tenga, que es una empresa productiva, es una comercializadora, qué es servicio. Pero entenderemos rápidamente qué es cada uno. Ivy. Buenas noches, Licen. Se refiere las de producción como la PIL, son las que crean el producto. Las de comercialización, no estoy segura. Las de servicios son aquellas que ofrecen servicios a las personas, ¿no? No dan un producto como sí. Ya, sí, estás muy cerca de la definición. Producir, o sea, producir es transformación de materia prima. ¿Ok? Transformación, producir.
que es uno de los rubros a los que ahora se le da mayor impulso a actividad. ¿Por qué? Por su efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque tienes que sacar desde la materia prima, desde el insumo, transportar, muchas veces conservar, modificar. O sea, hay un efecto multiplicador en producir. Por eso nos interesa, y es un impulso de política del gobierno, impulsar los créditos productivos. ¿Por qué? Porque es transformar materias primas y obviamente puedes generar competitividad, etcétera, y tiene un efecto multiplicador mucho mayor, muchísimo mayor que la comercialización. La comercialización es simplemente adquirir o ser propietario de un bien ya terminado y cambiarlo de dueño. Yo comercio, no sé, importo, lo que somos capísimos, ¿no es cierto? Somos una economía adicta a las importaciones. Yo importo línea blanca de China, o televisores, o celulares. Eso ya es un producto terminado. ¿Ok? Entonces, yo lo adquiero y yo no le aplico ningún tipo de valor agregado, ¿eh? Y lo transfiero de propietario, lo comercializo y gano y genero una rentabilidad sobre eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se impulsa el productivo otra vez? Porque hay efecto multiplicador y este señor, pues no. Una persona puede comercializar millones de equipos y gana millones. Y es lo que nos pasa, ¿no? Somos una economía especialista adicta a las importaciones y comercializar internamente. Y los servicios son pues aquellos que no generan, que son producidos por la persona, ¿no? Por la mano de la persona, o la inteligencia, o el intelecto, perdón, que no genera un producto. Los servicios, limpieza, servicios intelectuales, profesionales, etc. ¿Ok? Entonces, a una empresa yo le puedo dar estos tres tipos de crédito. Ahora, clasifiquemos Luz. A ver, ¿puedes darme un ejemplo de cada una de estos tipos de empresas? Ya las he definido. Dame una empresa que tú conozcas de cada uno. Una empresa productiva, una empresa comercializadora y una empresa de servicios. Bueno, de producción, como nuestra compañera nos estaba diciendo, puede ser PIL, puede ser Venado también. Súper. Puede ser COFAR, que son que producen, ¿no? Después comercializadoras, puede ser Toyota, todos conocemos. Puede ser, a ver, otra importadora conocida. No, las pinturas se producen aquí. Bueno, Toyota sí sé que todo importa, nada crean. En servicios conocemos lo que es Entel, Batigo, Prolimpio. O sea, estas empresas únicamente dan servicios, ¿no? No producen ningún material. Excelente, muchas gracias. Entonces, fíjense que para cada una de estas, internamente, la entidad financiera también va a tener políticas para dar políticas de crédito a cada uno de estos tipos de empresas. ¿Ok? La diferenciación clarita, ¿no? Ahora, el crédito PYME. Licenciado, perdone, una aclaración, por favor. Adelante. En un principio dijo que el crédito empresarial solamente se daba a personas jurídicas y acá dice que se dan naturales o jurídicas. Esa aclaración quisiera, licenciado, por favor. Persona natural constituida como empresa, pero es por el tamaño de su unipersonales. Ya. Unipersonal que tenga el tamaño de clasificar como empresa, ¿no? Natural, ya. Esa era mi duda. Gracias, Luis. A ti por la duda, gracias por el comentario. En el caso de PYME, es exactamente lo mismo. Nos dice que es un crédito dirigido a una persona natural o jurídica para financiar capital de operaciones o de inversión, dirigido a clientes de actividades de producción, comercialización y servicio. ¿Ok? Y que clasifiquen como pequeñas y medianas empresas. Entonces, a las pymes también les doy para lo mismo. Y la definición de microcrédito, fíjense que me dice, según así, que es el crédito otorgado a una persona natural o jurídica o a un grupo de prestatarios, y hemos comentado sobre eso, con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización y servicios cuya fuente de pago
principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dicha actividad, que por el tamaño de la actividad económica se encuentra clasificado como un índice de microempresa. ¿Ok? Esta es la definición que tiene ASFI para microcrédito. Ahora, ¿cómo yo sé cómo ubicar a estos tres tipos de empresa? Es, como ya nos comentaba una compañera, según un indicador. Este indicador nos dice si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. ¿Ok? Yo voy a tomar información de mi cliente, le voy a pedir, dame esta información, voy a procesarla. Antes, bueno, hace mucho tiempo se hacía procesos manuales, ahora totalmente todos los bancos tienen con sistemas automatizados y me bota los indicadores. Tu cliente es microempresa, tu cliente es pequeña empresa, tu cliente es mediana, tu cliente es gran empresa. ¿Ok? Los rangos, el indicador va a estar entre 0 y 0.35 de micro, 0.035 y 0.115 para pequeña, 0.11 y 1 para mediana, y mayor a 1, el indicador, para gran empresa. ¿Ok? Entonces, este es según ASFI, como yo internamente, a partir de la información que tomo de la empresa, defino en qué tamaño de empresa está mi cliente. Ahora, fíjense que, y algo bien importante, para que podamos analizarlo cuando estamos evaluando una operación de crédito. Para calcular ese indicador, el cálculo de ese indicador se divide en la actividad, primeramente en la actividad de la empresa. Habíamos dicho que puede ser empresa productiva, empresa comercial o empresa de servicios. ¿Ok? Entonces, mi primera clasificación del indicador es ese tipo de actividad. Para cálculo del indicador, yo le voy a solicitar a la empresa los ingresos por venta, el patrimonio y el personal ocupado en cada una de ellas. Ingreso por venta, bueno, ingreso por servicios en caso de la empresa de servicios, el nivel patrimonial y el personal ocupado. Y espero que se logre ver en la imagen, yo le calculo la raíz cúbica. ¿Ok? En base a este indicador, yo establezco el tamaño de la empresa. ¿Ok? Me va a dar un número y me va a decir a qué tamaño va. Ahora, fíjense que en ¿cuál será? A ver, por lógica, antes de que entremos en detalle, cuando va una empresa a una entidad financiera, ¿será que le interesa a la empresa, en primer punto, le interesa ver dónde cae? Es decir, me interesa como empresa, primero yo, ser micro, pequeña, mediana empresa, o yo te doy mi información nomás y donde caiga, no hay problema, tú me dices a la empresa. Pónganse en el lugar ustedes del administrador financiero de su empresa, van al banco, ustedes pensarán en qué tamaño quieren entrar según las clasifique su banco, o ustedes le pasan la información y donde caiga. No importa, tú me dices. Ahora Andrea mueve la cabeza por ahí. Coméntanos, Andrea. Yo creo que sí, o sea, la empresa que va a solicitar el crédito sí le importa ver en qué rango ingresa, puesto que las condiciones de los créditos que le van a otorgar pueden ser diferentes dependiendo en el rango que ellos se encuentren. Entonces sí, para ellos es muy importante. ¿Cuál preferirías tú si tú estuvieras a cargo de una empresa? Vamos a suponer que estás en que no eres empresa grande, ¿ya? Estás entre micro, pequeña y mediana. ¿Por cuál te inclinarías tú? Imagínate algún tipo de empresa, el que quieras. Pues por las facilidades sería más un micro, aunque tendría que pagar un interés más alto que si me encontrara en las otras categorías. Pero por las facilidades, con cuestión de respaldos y garantías y ese tipo de cosas, pues preferiría ser un micro. Exacto. Entonces, se tiende a preferir ser micro justamente por lo que dices. Porque me van a pedir menos requisitos, menos condiciones,
los documentos o respaldos que me piden me van a costar mucho menos tiempo y esfuerzo. O sea, anda, saca esto, pedí esto, respaldos de esto, todo lista para llevar al banco. En el caso del micro no hay eso, ¿no es cierto? Entonces, a la entidad, a la entidad sí le importa. A mí, como oficial de crédito, me interesa que igual tengo motivación por hacerle caer en algún rango, a mí como oficial de crédito, o donde caiga. Yesenia, ¿qué opina? Considero que micro porque es más rentable, el banco tiene más ganancias, ¿no? Dar un crédito, dar un microcrédito por el lado de las ganancias, ¿no? También tengo el incentivo, ¿no es cierto? Entonces, de que mi cliente sea micro, porque la operación es más rápida, los requisitos son menores, las condiciones, la operación puede ser, su aprobación puede ser hasta más rápida por las condiciones internas, etcétera, ¿no es cierto? Ambos estamos inclinados a ser micro, ¿ya? Aunque la tasa es mayor para el cliente, ¿ok? Ahora, si yo estoy entre pasar de micro, yo soy una empresa productiva, soy una empresa productiva, ¿ya? De lácteos, o sea, no soy la PIL, pero soy una pequeña mediana empresa de lácteos. ¿Cómo puedo tratar como oficial de crédito de ajustar a mi cliente a microcrédito y que no se pase a pequeño mediano? Si el indicador ya está dado. Es decir, yo le pido sus ingresos, tiene su patrimonio, tiene. ¿Cómo hago para que les estoy enseñando una mañita que muchos ya deben saber? ¿Con qué variable juego para pasarlo de micro a pequeño o de pequeña a micro? Licen, yo creo que debe ser por el ingreso por ventas. Creo que juegan con ese número creo que algunos les hacen bajar inclusive, ¿no? El ingreso de las ventas. También es mucho más difícil ajustar contablemente porque si tu empresa ya está como que de mediana, de pequeña a mediana, ¿ya? Ya tiene estados financieros, que sí, entonces jugar con su estabilidad de estados financieros se puede, pero es más delicado. Ahora es más delicado. Fíjense que cuando bueno, les hablo hace años atrás, cuando yo era oficial, en la entidad financiera en la que estaba, le recibíamos a la empresa 3 tipos de estados financieros: el auditado, el real y el para evaluar, ¿no? Fíjense, y los conocíamos internamente. Les recibíamos un balance auditado, un balance real, que realmente nos decía, este es el real, pero este lo tomaremos para la evaluación. Y la empresa, el banco, fíjense que así me han formado. Así aprendí yo en las primeras evaluaciones. Entonces, se podía jugar, pero ahora ya eso es sumamente delicado. Creo que ya no lo hace, ¿no? Pero la variable con la que se juega muchísimo y afecta es personal ocupado. Porque fíjense que en el ratio tu ingreso por ventas está dividido entre 35 millones, su ponderación es mucho más pequeña. Pero lo que hacen las entidades y los oficiales que ya son capos, se juegan con el personal. ¿Ok? Porque no es lo mismo tener personal formal que eventual, o decir, no, este mes no están contratados, no están en planilla, bájale, y mi ratio se baja y me voy a micro. Las empresas tratan de no salir de micro por todo lo que hemos hablado. Prefieren estar en micro por no formalizarse, por no entrar además que recuerden que cuando pasan a pequeña o mediana empresa, los bancos tienen políticas diferentes. Si tú ya eres una mediana empresa, yo te voy a pedir requisitos diferentes. Por favor, pásame tu NIT, tu fondo de empresa que esté actualizado, tus balances, estados, facturas, un montón de requisitos, ¿no es cierto? Entonces, para evitarse eso, preferimos quedarnos en el micro, y una de las variables con la que principalmente juegan es personal ocupado. Es fácil justificar o mover el personal fijo o eventual, o independiente, o sea, por su cuenta de la empresa, comercializadora, promotora, qué sé yo, y juegas con eso. ¿Ok? Entonces, esa es una pequeña mañita para pasar de aquí a aquí. Ahora, número 2, el crédito de vivienda.
Habíamos visto los tamaños. El crédito de vivienda, que es obviamente para vivienda, está destinado para adquisición de terreno. O sea, puedo sacar un crédito de vivienda para adquirir un terreno para construcción, para comprar vivienda individual o horizontal. ¿Cuál es la propiedad horizontal? ¿A qué le llamamos propiedad horizontal? Los departamentos, licenciado. Un departamento, ¿no es cierto? Entonces puede ser para comprarme terreno para construir, puedo comprar la vivienda o un departamento, puedo construcción de vivienda individual, ¿ya? Y puedo sacar un crédito de vivienda para refacción, remodelación, ampliación, mejora, etc. Entonces, yo lo clasifico como crédito de vivienda cuando entra en alguna de estas clasificaciones. Comprar en terreno, comprar la vivienda, construir la vivienda, etcétera. ¿Ok? Remodelar, ampliar, mejorar, propiedades empleadas, etcétera. Todas estas son las clasificaciones para que yo clasifique mi crédito como crédito de vivienda. Ahora, que como les había dicho, esto puede ser de vivienda hipotecaria y sin garantía hipotecaria. Sin garantía hipotecaria es obviamente que no estoy poniendo como respaldo, como garantía el bien adquirido. Pero me limita a que esto va a ser para construcción de vivienda individual, refacción, remodelación y anticrédito de vivienda. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de dar un crédito para anticrédito de vivienda? ¿O ha visto un anticrédito? O de repente tienen un crédito para anticrédito. Está dentro de las clasificaciones de crédito de vivienda. ¿Puedo sacar crédito para anticrédito? Sí. Y lo clasifico como crédito de vivienda. Una característica fundamental del crédito de vivienda que tiene es un fin social. ¿Ok? Fin social significa que las entidades van a tender a dar con tasas más bajas y con plazos mucho más largos. Si yo saco un crédito de consumo para mi viaje a Punta Cana, el banco me va a dar al 18-20% a un año plazo. ¿Ok? Pero si yo saco un crédito de vivienda, me dará al 7-6% y a 20 años plazo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un crédito de consumo caro, corto plazo, consumo de vivienda, un crédito de consumo, y un crédito de vivienda, tasa mucho más bajo, plazo mucho más largo. El crédito de vivienda tiene particularmente un fin social. Dentro de estas clasificaciones tiene el crédito para anticrédito, ¿ya? Pero cuando queremos sacar un anticrédito, tenemos la complicación. Hay un anticrédito de $30,000, ¿ok? Pero el anticrédito es, pues, la que conocemos, ¿no? De un año obligatorio y un año opcional. Nos podemos hacerlo por 2 años. Entonces, yo debería pagar $30,000 en 2 años. Mi cuota es altísima, ¿no es cierto? Entonces, si bien está incorporada, evaluar la capacidad de un cliente para darle crédito de vivienda es bien difícil. O sea, es bien que acceda, las condiciones no son tan favorables o tan simples para dar un crédito de un anticrédito. Pero está dentro de las clasificaciones. Ahora, algo que nos interesa muchísimo es, dentro del crédito de vivienda, es particularizar en el crédito de vivienda de interés social, que nos dice que igual tiene los mismos destinos. Puedo adquirir un terreno y construir la vivienda, puedo comprar la vivienda o el departamento, puedo solo, ya de repente ya tengo el terreno, solo construyo la vivienda, ¿ya? O puedo hacer remodelación, refacción, ampliación, mejora, etc. Todas las mismas condiciones que teníamos anteriormente, pero puedo particularizar en crédito de vivienda de interés social. Lo mismo puede haber sin garantía hipotecaria, exactamente lo que hemos visto anteriormente. En este caso puede ser para construcción, refacción, remodelación, ampliación y anticrédito de vivienda. ¿Ok? En este caso nos dice que el crédito de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria no puede exceder 60 meses plazo. Tiene esta particularidad. ¿Ok?
Entonces, dentro del crédito de vivienda, separamos el crédito de vivienda, si quieren, normal o como un estándar, y el de vivienda de interés social, que es producto de las políticas de este gobierno, que está muy impulsado. Ahora, esto nos va a tomar... Ahora, lo vamos a ver rapidito, pero de repente los vamos a pasar la otra... Nos va a pisar el tiempo. No. Este crédito de bien de interés social no tiene algunas características. No sé qué es. Aplica para única vivienda sin fines comerciales. ¿Ok? Y voy a hacer mucho énfasis en estas clasificaciones porque desde que ha salido el crédito de vivienda de interés social, ¿ya? Hasta que se ha ido reglamentando y se ha ido aplicando, ha sufrido se ha ido afinando, si quieren, poco a poco. ¿Ok? Porque resulta que mucha gente, cuando salió el crédito de vivienda de interés social, le resultaba muy favorable y empezó a sacarse pues créditos de vivienda de interés social para hacer ese negocio, porque le era muy conveniente sacarse este crédito. Entonces, con la evolución del tiempo, ASFI y los bancos fueron aprendiendo y fueron afinando sus reglamentaciones, ¿ok? Pero desde el principio nos decía que aplica para única vivienda sin fines comerciales, ¿ok? Cuando va mi cliente a solicitarme un crédito de vivienda de interés social, tiene que demostrarme que es única vivienda y sin fines comerciales. Por ejemplo, yo ya sí tengo dos terrenos, uno en San Antonio y otro en Nuevo Julio, pequeños, de 200 metros cada uno, pero no tengo casa, estoy en alquiler. Y te digo, yo quiero un crédito de vivienda de interés social porque es mi única vivienda y quiero construir. Y he visto que me das crédito de vivienda de interés social para construcción. Entonces, en este terreno de San Antonio quiero construir. ¿Me dan? ¿Como vivienda de interés social? Silvina, ¿me darías? Buenas noches, licenciada. Si fuera para construcción, yo creo que sí, porque van a ser para fines comerciales. No, a ver, otra vez. La norma me dice que tiene que ser única vivienda sin fines comerciales. No tiene que ser fin comercial. Yo te digo, tengo dos terrenitos, pero no tengo mi casa, estoy en alquiler. Ahora quiero construirme en este terreno y voy a vivir ahí. Va a ser mi única vivienda, no tengo otra. ¿Y me das vivienda de interés social? Tiene que depender de la capacidad de pago. Ya tengo capacidad de pago. Eso es para una sola vivienda, porque son para las personas que no tienen casa. Pero en este caso usted tiene dos, entonces no se aplica. Es lo que yo entendía. Exacto. Entonces, para que vayamos a... Tiene que ser única. O sea, si tengo dos terrenos, pues lamentablemente ya no me sirve. Tiene que ser única. Es social. ¿Por qué? Porque si tengo dos, por lógica, pues lo vendo una y con lo que saque de esa otra me construyen otra. ¿No es cierto? ¿Ok? Fin social. ¿Ok? No tiene que ser fines comerciales. ¿Ok? Resulta que yo no voy a comprarme una pequeña casita ahí en San Antonio. O sea, ya está construida, es pequeña, pero tiene 2 pisos, ¿ya? Voy a ir con toda mi familia. Pero en la parte de abajo tiene una tienda, un almacén, la casita que me voy a comprar. ¿Okay? Es mi casita, pequeñita, así con 2 pisitos. Voy a vivir ahí.
pero abajo ya tiene instalada una tienda almacén de la dueña. Yo me lo voy a comprar todo. ¿Me dan crédito de vivienda de interés social o no? Que yo sepa, no, licenciado, porque, o sea, sí le dan el crédito, pero su asesor o el banco le advierte, ¿no? Que no puede usar esta tienda como comercio. En cuanto a usted le pesque en alguna verificación de que usted está teniendo algún comercio en su vivienda social, le pueden revertir el crédito. Excelente. O sea, fíjense que antes no había esa exquisitez en la revisión de los bancos. Antes, y muchas veces que había tiendas, almacenes, comerciales, y era única casa, única vivienda, ¿no? El cliente tenía la capacidad de pago, no tenía absolutamente nada más y se le daba. Y el cliente compraba esa casa porque en buena zona era rentable, era una zona comercial, y alquilaba las tiendas, y era fin comercial, ¿no es cierto? Entonces, esto de definir fin comercial, igual ha sufrido con los años ha sufrido muchas revisiones y demás. ¿Ok? Entonces, en este puntito nos quedaremos de vivienda de interés social. Vamos a ver después un poco de los rangos de los montos. Vamos a ver que vivienda de interés social, si bien es conveniente, o sea, igual nos cuesta acceder a esto. Vamos a ver los otros límites que tiene. Permítame rapidito llamar lista. Tengo problemas con mi pantalla. No sé por qué cuando estoy en el Zoom no me deja ver otras. Me quita. Algún problema en las imágenes. Estamos 30. Bueno, se puede suponer que están todos. Si no me equivoco, solo tenemos un compañero que ya no estaba, o está Guido. ¿Volvió? No volvió. Tiene dos faltas la anterior semana, la anterior clase. No, Guido ya no está. Samuel, creo que estamos todos. No sé si está Karen por ahí que si me puede ayudar a llamar lista, pero por alguna razón anda fallando mis códigos de imagen, no me deja visualizar, no me deja abrir otra pantalla. No sale esa alerta. No sé nadie, bueno, creo que estamos todos, ya. Un comentario final. Ya les he pasado como les dijo Karen, ya les he pasado las notas de Metafin. Disculpe por el retraso, pero estaba con mucha recarga. Hay algunas personas que tienen que dar su segundo turno y hay muchas de ustedes que les pediría que primero les agradezco porque desde sus prácticas que sí lo han hecho muy bien, con mucho detalle, pero sí ha habido un error muy común, ¿ya? Que ha sido en las ecuaciones de valor equivalente, que de repente, y el error lo han cometido muchas personas, o sea, creo que casi la mitad ha cometido el mismo error. Entonces, eso puede ser que o no han entendido bien, o el que ha fallado ha sido yo, ¿no? Que los ejercicios no he sabido explicarlos bien. Entonces, para no poner malas notas y perjudicar, he compensado la segunda práctica y les he puesto nota total a todos. La primera práctica lo he revisado así exquisitamente, así por procedimiento, por resultados, por todo, pero he compensado notas en la segunda práctica, porque como les digo, de repente el error ha sido mío de que no llegó a transmitir exactamente lo que era la ecuación de valor equivalente. Pero también es un poco responsabilidad de ustedes porque hubo varias personas que sí resolvieron correctamente y usaron nomenclatura de otros textos, o sea, se han dado la molestia de buscar, no sé si en sus libros, internet, qué sé yo, como para entender que era una cuestión de valor equivalente y lo han resuelto perfectamente. Entonces, muchas otras personas han ido directamente a los apuntes y han copiado exactamente lo mismo. Y obviamente el ejercicio variaba en algo, entonces no está bien. Entonces, les pido que en la parte de matemática financiera refuercen, porque la mitad del curso está muy bien, pero la otra mitad se nota que le falta mucho. Y si están trabajando en empresas, entidades financieras, dominar matemática financiera es algo básico, es fundamental, hasta que conozcan matemática financiera. ¿Ok? Entonces, y que le den detalle, o sea, que
están haciendo un curso de posgrado, o sea, dense la molestia de curiosar más textos, más libros. No voy a decir el nombre de quién, pero me sorprendió. Me entregó los 2 primeros o 3 primeros ejercicios, lo resolvió perfectamente. Para mí, que incluso tiene el libro del cual yo saco los ejercicios, que es un libro antiguo nacional, que no hay para comercializar, ni menos en internet, es un libro antiguo, pero lo hizo perfecto. Pero resulta que llegamos al ejercicio 5 y me entregó el saldo de la caja de ahorro al 31 de febrero. ¿Ya? Y yo no entendía, o sea, cómo hizo tan bien los primeros 3 ejercicios, pero así finísimo, y me entrega saldos al 31 de febrero. O sea, imagínense entregar un reporte en sus entidades o en sus bancos, saldos de cartera al 31 de febrero. Les puede costar pues hasta el trabajo, ¿no? Entonces, les recomiendo, tengan mucha exquisitez, mucho detalle en los trabajos que presentan, porque es su imagen, ¿no es cierto? Entonces, si alguien gusta, yo solo, aparte del libro con el que trabajo, hay N libros de matemática financiera. Si alguien pasa, me escribe por correo, yo les reenvío. Yo tengo unos 4 o 5 libros básicos, de McGraw-Hill, de la serie Shaw, que es bien amigable, simple, pero les repito, en internet hay miles. Si a alguien gusta, yo le paso por algún PDF para que lo tenga, para consulta, ¿no? Pero yo les recomiendo que aquellos que están en entidad financiera dominen matemática financiera, porque es cultura. Ni siquiera es que van a ir a hacer ejercicios en el día a día de su trabajo, es cultura de la persona que trabaja en una entidad financiera, y para eso están estudiando banca y finanzas, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, y disculpas si no he logrado transmitir correctamente lo que es las ecuaciones de valor equivalente. Entonces, mañana pueden ver ya sus notas, y vamos a ver cómo con las personas que no lograron aprobar, que son básicamente las que no han presentado en la práctica, entonces les ha bajado pues mucho la nota, ya no les dio para aprobar. Entonces, con ellas vamos a ver un segundo turno. Solo era eso, y si tienen algún comentario o algo, me lo dice. Licenciado, quería hacer una consulta en el caso de los préstamos de vivienda. Alguna vez cuando yo he solicitado me han dicho que no podía acceder porque tenía un terreno. Tendría que estar fuera de la información de RUAT como mínimo 3 años. No sé si eso es lo correcto para que me puedan acceder a un préstamo. Pero tú, ¿cuál era el destino de tu crédito? O sea, ¿tú querías construir en tu casa o querías comprarte otra casa? Quería comprar una porque era cerca de donde cerca de donde viven mis papás, por un tema, digamos, familiar, porque el que yo tengo es en un lugar muy lejano. No era una de comercial, solamente era para vivir. Pues lamentablemente es justamente lo que decíamos. O sea, lamentablemente, o sea, primero que no tienes que tener ese terreno, ¿no es cierto? Que tendrías que tener una propiedad nueva. Y ahora hay bancos, que no es, por si acaso, no es en todas las entidades, que te piden que, hasta donde yo recuerdo, si se ha actualizado la norma y se me escapó, no sé, que o sea, simplemente no tengas el registro de información rápida de que no tienes propiedades a tu nombre. Ahora, de que un banco te diga, o sea, mínimo 3 años desde tu última propiedad en terreno, política interna de la entidad. ¿No es cierto? Que yo recuerde, no hay ese requisito de 3 años en normas, porque hay mucha gente que, particularmente en un momento, les doy el ejemplo porque un familiar mío lo hizo. Tenía 2 terrenos y era conveniente entrar a vivienda de interés social, pero le perjudicaba que tenía un terreno que igual era alejado y estaba ahí, estaba parado. Pues lo vendió. Lo vendió, generó eso y se fue a vivienda de interés social porque ya no aparecía el registro de esa propiedad. A eso me voy, licenciado. Es que, como le digo, tenía eso, me dijeron, véndelo y de aquí a un tiempo ya pasa a poder ir a interés social, me dijeron, a vivienda social, pero no sé si era aplicable porque tampoco yo ya fui a consultar más. No, sí, claro. Como te confirmo que es aplicable, porque un familiar muy cercano mío hizo exactamente eso. Lo vendes, sales en tu solicitud de información rápida, vas a ver que no tienes ningún reporte, nada, ningún inmueble a tu nombre, y ya, con eso puedes acceder, que no tengas nada a tu nombre.
¿Alguien más? Bueno, vamos a ver otros detallitos de vivienda de interés social todavía. Hay que ver los montos, vamos a ver las características, hay un límite para que evitemos que hacer comercio, etcétera. Y las tasas que realmente son convenientes. Aquí vamos a volver a hablar un poquito de la TRE, que aquí no aplica TRE, que es otra de las ventajas, etcétera. ¿Ok? Pero ya se nos hizo la hora y veríamos, la siguiente clase veríamos vivienda de interés social, consumo vamos a ver de volada, vamos a hablar un poquito más de productivo, que es igual, es importante, y cerramos con boletas de garantía. ¿Ok? Si nos diera el tiempo o a alguien le interesa la parte de las operaciones, o sea, no son operaciones, sí, son operaciones propiamente internas, la parte de previsiones en una entidad. Cuando yo doy un crédito, ¿ya? Dependiendo de la clasificación que yo le doy, la calificación que tiene, el banco tiene que ir previsionando recursos. Es decir, en términos simples, tú me debes 100 y hay la probabilidad de que tú no me pagues esos 100, ¿ya? Yo como banco tengo que ir previsionando esas pérdidas, ¿ok? Porque posiblemente no me pagues. Bueno, a los que les interese, ese posiblemente se mide con clasificaciones, categorías del crédito, ¿ok? Que en este caso no nos da por el corto, o sea, porque estoy tratando de comprimir lo más posible, pero si alguien gusta, le doy del texto que les mencioné de derecho bancario, les puedo escanear esa parte de previsiones y se las paso. Si les interesa a alguien la parte de previsiones, porque dentro de las entidades se maneja mucho. Fíjense, cuando somos oficiales de crédito y nos hace revisión ASTI, y nos encuentra algo malo, nos obliga a previsionar. ¿Por qué? Porque hemos evaluado mal nuestro crédito, porque había documentación falsa, porque el cliente está entrando más en mora. Mientras más mora, más tengo que previsionar, etc. Entonces, eso me lo comenta en la siguiente clase. O lo puedo cargar a la material compartido. Por si acaso en lo de Matefin, las prácticas resueltas ya están ahí en material adicional, en versión Word para que puedan manipularlo, de repente lo usen. ¿Ok? Muchas gracias. Y nos veríamos el viernes. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias. Gracias, Lice.